Hemos hablado varias veces de hacer un muy buen assessment del tipo de empresa en la cual queremos entrar antes de someterse a un proceso. Y lo digo porque las estadísticas no mienten, el 78% de los casos de fracaso laboral tienen que ver con un descalce entre las expectativas que yo tenía del tipo de organización a la que entraba, con la cultura interna y muy frecuentemente con la cultura de liderazgo de al cual le reportamos. Esto se incrementa de manera muy fuerte cuando estamos hablando de empresas familiares, de empresas cuyos fundadores todavía ejercen poder dentro de la organización, porque pues ahí sí nos vamos con menos matices que vienen de esas multinacionales que son más maduras y que tienen más controles. Las empresas familiares se parecen mucho a su autor, se parecen mucho a la cultura familiar, a los valores organizacionales y al tipo de personalidad que despliega quien está todavía dirigiendo esa organización, que pues muy frecuentemente pues somete a sus empleados a presiones innecesarias y en donde finalmente todavía encontramos en el mercado una gran cantidad de injusticias. Ese tipo de empresas las he llamado yo empresas feudales, y las he llamado así porque finalmente encuentro arquetipos de básicamente hace 300 o 400 años. Son organizaciones con unas características muy complejas que generan mucho desgaste emocional y que finalmente muchas veces y muy injustamente dan al traste con talento maravilloso, increíble, con una capacidad de aporte espectacular, pero que finalmente no se aguantan y no hacen clic con esa cultura interna que pues a veces es tóxica y es muy complicada. Y hay algunas características para identificarlas, les expongo algunas de ellas. La primera son organizaciones en donde no se tolera la discrepancia. Finalmente, la voz del autor, la voz del jefe, la voz del supervisor, la voz del fundador o fundadora es casi que la voz de Dios, y por lo tanto discrepar, y más en público, es casi que un pecado venial, es decir, es un pecado mortal, es algo que no se hace y finalmente genera una gran cantidad de suspicacias que drenan la confianza. Ese es un primer elemento. Hay un segundo elemento y va de la mano del anterior, y es que son empresas con un control excesivo. No hay confianza y por lo tanto se cree que el único que tiene la razón es quien lidera o quien supervisa, y finalmente parte de su rol es estar metido en la minucia, en el detalle, en el punto sobre la i, en la coma, en finalmente generar una cantidad de esquemas de control que son muy aburridores, una pérdida enorme de tiempo y finalmente un desgaste personal gigantesco. De la mano de eso hay un tercer elemento, y es que no se delega. Finalmente la mayor parte de la gente asume roles muy operacionales, y cuando digo no se delegan las decisiones estratégicas complejas. Finalmente todo tiene que pasar por el visto bueno, por el chulo de aquel quien finalmente está allá arriba, y pues se hacen organizaciones muy complejas para debatir estratégicamente algún punto y pues por supuesto para diverger. Se exigen formalismos ridículos, y vamos a hablar de vestuario, de horarios, de comunicaciones. ¿Qué tal por ejemplo el don todavía en esta etapa o en esta época, o el sí señor? Es decir, le creen mucho y le comen mucho a esos formalismos que pues yo diría que son realmente absurdos y que generan distancias, que es otro de los elementos que muy frecuente encontramos en ese tipo de organizaciones. Son diseños de oficinas que dejan muy claro cuál es la estructura de poder y de decisión. Existen los de arriba y los de abajo. Son organizaciones en blanco y negro que se parecen más a un club social muy poco incluyente, y en donde finalmente se hace sentir la distancia de poder, se hace sentir la distancia salarial y se clasifica a la gente entre casi que pobres y ricos, en donde yo soy el que fundé y tengo el poder, y finalmente tú eres un súbdito, un subalterno que tienes que obedecer. Son organizaciones que le creen mucho a construir culturas de miedo, en donde el látigo, la amenaza y el castigo, y ojalá el castigo público, son utilizadas para aleccionar. Entonces hay una cultura del miedo que finalmente se respira
De la mano de esas culturas del miedo aparece generalmente el chisme, es donde está la verdad que se ve en los pasillos, se oye en los pasillos, pero nadie la dice a viva voz simplemente porque hay temor de ser despedido. Son empresas en donde se cree que dar empleo per se es un regalo y por lo tanto se está haciendo un gran favor que corresponsalmente implica tener fidelidad máxima. Se cree mucho en la fidelidad, se exige fidelidad y por lo tanto mirar para el lado es absolutamente pecaminoso. Se exigen generalmente horarios muy por encima de lo normal, generalmente por encima de lo legal. Les encanta que la gente llegue a tiempo, a punto y se vaya tarde y que esté sentada en su pupitre para poder vigilar lo que está sucediendo. No son por lo mismo buenos pagadores, generalmente son compañías que están de la mediana para abajo en temas de compensación, entre otras, ¿por qué pagar si finalmente estoy haciendo, o por qué pagar bien si finalmente estoy haciéndole el bien de dar empleo a la gente? Finalmente son modelos organizacionales muy basados en jerarquías, en donde es muy claro los distintos niveles que se generan y se estructuran. Son por lo tanto organizaciones de hace varios siglos, pero que siguen existiendo por muchos lados y en donde uno como empleado o como candidato tiene la obligación de hacer un muy buen assessment antes de medírsele a entrar a organizaciones en donde generalmente uno sale y sale mal, y en donde hay niveles de resistencia implícitos para sobreaguar las aguas de este tipo de organizaciones que son muy complicados, drenan energía, no son una buena experiencia y más vale ahorrársela. Así que hagan muy bien este tipo de assessment.